Muy buenas amigos, bienvenidos una vez más a Retro VHS, donde contamos con Víctor Próculo, Daniel GL y el inigualable La criatura de la noche de Fan. Muchas gracias a los tres por estar aquí una vez más. La película que tenemos hoy entre manos la eligió Daniel hace ya su tiempo y es del año del año 96, que ya me voy bastante para atrás, y la dirige Joel Schumacher. Joel Schumacher es un director que a Phantom le había roto el corazón. ¿En qué año se había sacado a la luz esa película tan controversial? Con el amigo... ¿Quién era el actor? Oh, joder, no me sale el nombre. George Clooney. George Clooney. Con el amigo George Clooney. Salió en el mismo año que esta película. Salió en el 96 también. Sí. Ya sabemos cuál es la mala y cuál es la buena. Esta es la mala. Evidentemente, esta es la mala, claro. No me jodas. Batman y Robin del 96, una película inigualable. Obra maestra. Schwarzenegger también, ¿no? Haciendo de... Y sale esta, la que hace de Poison Ivy es Uma Thurman. Sí, Uma Thurman. Pero hay que decir en su defensa que el hombre ha hecho otras películas, Batman Forever, que no está mal, Un día de furia, que hablamos aquí en este canal y hubo mucha polémica, no por nuestra parte, sino, pues ha hecho películas bastante interesantes el hombre. No solo podemos jugarlo por una película que... Sí. Aparte de Batman y Robin no es mala. Es una película que por lo menos te hace gracia. Tío, Batman y Robin es el Metrópolis de los juguetes, de las tiendas de juguetes, sí. Tío. Pero a mí me gusta una que se llama Última llamada de Joel Schumacher con Colin Farrell. La del tipo que está en una cabina y que un francotirador le está diciendo cuidadito, que te pego un tiro si no haces lo que yo te digo. ¿Os acordáis? No, yo esa no la vi, pero sí tiene algunas... Pues, joder, esa está guapa, ¿eh? Está bueno. Es una ruptura curiosa, ¿no? El hombre, que en el mismo año haga dos películas con una temperatura tan diferente, tan distintas una de otra. Porque si me dices la otra de Batman Forever, habíais dicho, ¿no? La de Val Kilmer. Es una película, puede gustarte más o menos, pero es una película muy seria, ¿no? Y la de tiempo, de la que vamos a hablar es una película también muy seria, pero Batman y Robin es como un circo total, es curioso. Bueno, porque yo también entiendo al hombre, que igual al tener las manos un poco capadas, ¿no? Por estar ahí dentro de lo que es el universo de Puede Batman. ser, porque luego Un día de furia tampoco tiene nada que ver, es una película muy seria también. Y a ver, Batman y Robin, seamos sinceros, yo de niño me la vi 40 veces, la tenía grabada ahí en vídeo todo el rato, bla, 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 y... Es que no me cansaba de verla de niño. Hoy la tengo ahí. Sí, en esta película que vamos a analizar, que ahora le dejaré a Daniel que nos diga el título y unas pocas cosas más, hay un Batman y un Robin, creo que también. Más o menos. Algo parecido. No salvando las distancias, pero tenemos ahí un binomio de dos héroes, entre comillas, que andan por ahí haciendo de las suyas. Y ya sin más preámbulo, ¿qué película vamos a analizar? Y luego ya dejamos a Phantom que nos cuente un poco el resumen de esta obra, muy interesante. Bueno, la película es Tiempo para matar, Time to Kill en inglés. Está protagonizada por grandes actores del momento que podemos ver a tres. Sandra Bullock, Samuel L. Jackson, Matthew McConaughey, pero hay más. Kevin Spacey, que hace de fiscal un poquito, no quiero ofender a nadie, pero lo voy a hacer, mamoncete. Y también. Donald Sutherland, que hace un papel secundario pero interesante. E incluso en esta película trabaja su hijo, Sutherland, haciendo un papel que, bueno, cada uno tiene sus gustos, pero a mí cada vez que veo esta película me da coraje nada más que verlo. Y luego lo veo en otros papeles y me cae fantástico, pero en esta, pues la verdad, no se hace simpático. Sí. Es que Kiefer Sutherland vivió una época muy complicada, porque digamos que pasó de ser parte de esa generación de actores donde estaban Charlie Sheen, Emilio Estevez y tal, a pasar unos años siendo muy secundario, hasta que llegó 24 y ahí digamos que volvió a subir hacia arriba su popularidad, pero digamos que era un Kiefer en las horas bajas de Kiefer, antes de ser Jack Bauer, un prólogo de Jack Bauer.
Es un personaje, sí, grimoso, ¿no? Asqueroso. Se parece un poco físicamente a Bruce Willis del... ¿Cómo se llama? Del Quinto Elemento, con el pelo así de otro color. Y Es que sale el tío la siempre... chica... Sí. Sí, perdón. No, digo que el pavo siempre hacía de malo. O sea, hubo una temporada que solo hacía de malo, sí. Pero bueno, no sé. Aquí A mí tratamos no me otra película. me tiene más pinta de otra cosa. Pero... Sí. Aquí tratamos otra película de él que también es de los 90. Está la de Algunos hombres buenos, que hace de oficial del ejército, y también el tío es un energúmeno. O sea que sí, tuvo su etapa de villano. Sí, que es muy energúmeno. Y luego tenemos a la mujer de Matthew McConaughey, que en la película... bueno, no me acuerdo el nombre en la película, la actriz es Ashley Judd. Y el que hace de sheriff, creo que es el sheriff, el afroamericano, a mí me sonaba mucho el actor, se llama, lo tengo aquí delante, Charles Dalton o algo así. Sale en una película... Alien 3, Ahí está. La Ventana Secreta, salió en Miami Vice en la serie, y Cocodrilo Dundee también. Bueno, curioso el hombre. Pues vamos a entrar entonces ahora en lo que es el argumento de la película. Phantom nos va a introducir un poco lo que es la trama central y vamos a empezar a tirar un poco de la manta. Sí, pues estamos en Mississippi. Allí la vida de un hombre afroamericano se desmorona cuando su hija es atacada y violada brutalmente por dos hombres blancos. Y ante la ineficacia del sistema judicial, pues el hombre decide asesinar a estos culpables. Entonces, pues será encargada la defensa de un joven abogado que tendrá la difícil tarea de defenderlo y tendrá que sufrir las consecuencias de haber matado a estos dos hombres, que curiosamente son de raza blanca, y hay por detrás una organización muy peligrosa, históricamente hablando, que empezaba ya a resurgir. Y de esto es de lo que va un poco. Una organización muy peligrosa que en el pueblo, introduciendo ya spoilers, que ya voy a avisar que tiene spoilers, luego lo pongo en el vídeo, en el título, que en el pueblo, según se comenta, estaba desaparecida, como que estaba desactivada, ¿no? Pero sucede un fenómeno de estos y esas creencias están ahí anquilosadas, están metidas en la mente de algunos y pues quieren que todo siga siendo igual. La película está, o sea, es del año 96, pero a mí no me quedó claro si realmente los hechos son de los años 90 o son un poco anteriores. Al principio me parece que están en los 60 o una cosa así, pero luego me da la impresión de que están más bien en los 90. No me quedó muy claro. No, yo creo que está... Sí. No, di tú. No, yo por los modelos de los coches diría que sí, que se basa en los años 90. No sé si... Sí, yo creo que también. De hecho, la película se basa en una novela de John Grisham, un novelista que hace muchas novelas legales y tal. Se han hecho películas, La Tapadera... Legítima Defensa, con Coppola, sí. Y la novela... Realmente sí, sí, perdón. No, que la novela creo que se situaba, porque la novela es anterior, creo que, que me corrijan los espectadores si me equivoco, creo que la novela es de finales de los 80 o quizás principios de los 90, no me queda muy claro, pero vamos, en cualquier caso, la película se rueda como si eso hubiera pasado en la época que se hace la película, que son los 90. John Grisham sí. Es un tipo extremadamente prolífico en dramas judiciales, y porque yo creo que ha tocado todas las variantes, absolutamente. De hecho, los queridos telespectadores, si van a la ficha de esta película en Film Affinity y pulsan sobre el topic de John Grisham, van a ver que hay como decenas y decenas de películas, que es... o sea, realmente era uno de esos autores temáticos más laureados de todo lo que era el drama judicial. A mí me llama la atención bastante la forma que tiene de presentarse todo. Es este estilo gótico sureño, que se empieza un poco con ciertas novelas, básicamente con la de quién puede matar a un... ¿Cómo es? Matar a un ruiseñor, perdón. Que iba a estar mezclando matar a un ruiseñor con quién puede matar a un niño. Iba a hacer un título alternativo. Eso, lo de matar a un ruiseñor, pues se empieza un poco por ahí. Incluso antes, en el siglo XIX, ya se empezaban estas historias, ¿no? Que es un ambiente pues rural, un ambiente ruinoso, está todo medio abandonado, hay mucha suciedad, la gente vive en unas condiciones no muy allá, se presenta todo así con una atmósfera un poco brumosa, un poco así oscura,
Y se nos presenta un problema racial casi siempre. En la de Matar a un ruiseñor, claro, tenemos un problema bastante distinto, porque aquí sí que se produce una violación, sí que se produce una barbaridad. Aparte es una auténtica animalada lo que hacen estos dos, porque la niña tendrá 9 años o 10 a lo mejor, y 10 años, y dices... 10 añitos. No hay por dónde Terrible. pillar. Y claro, en la de Matar a un ruiseñor tenemos un hecho diferente, que realmente pues no hay una acción de tal calibre, pero bueno, hay una injusticia enorme también, y eso se entronca en lo que es la discriminación sistémica hacia la gente de raza negra, hacia los afroamericanos. A mí Claro, aquí la pregunta... Sí, perdón. Me recordó un poco al empezar un western, porque suena hasta una armónica por ahí. Cosas, sí. No sé, es curioso, la verdad. Sí, tiene un poco el tono. Sí. Un poco rollo. Sí, y joder, a ver, realmente es que los sujetos de esta especie de secta están anquilosados en el pasado. No. Son gente como muy... O sea, hay un actor ahí que... El actor este de las melenas... Ese trabajó un hit, puede ser. Es que me sonaba... puede ser, o sea... Sí. El que los traiciona, creo. Puede ser. Sí, puede ser. Que yo quería comentar, a ver, los dos tratan el tema del racismo, las dos películas, porque desgraciadamente de los 60 a los 90, y incluso hoy en día, pues eso no ha desaparecido en todos Estados Unidos, pero especialmente en el sur. Pero son dos casos diferentes. Digamos que en el Ruiseñor lo que pasa es que se producen, ahora no me acuerdo qué, y se acusa injustamente a un señor afroamericano. Sí, se dice que como que pegó y violó a una chica, cuando realmente él no pudo hacerlo porque el brazo izquierdo pues no podía pegar porque lo tenía inmovilizado, y la chica realmente creo que se lo inventó y se había caído, no me acuerdo muy bien, o le había pegado a otra persona, no me acuerdo exactamente. Una movida. Y aquí, a ver, él sí ha cometido, los ha asesinado, o sea, eso es cierto, pero también es cierto, y esto es triste decirlo, pero es la realidad, o sea, esos dos individuos, después de todo lo que habían hecho a la chica y la habían hasta colgado y tal, es que la parte cuando el alegato del abogado final, cuando cuentan todo lo que le pasó a la chica, sin ver tú nada, es escalofriante. Pero bueno, él sabía que en el sur 2 muchachos blancos jóvenes iban a salir a la calle, a lo mejor no inmediatamente, pero una pena corta, un no sé qué y un no sé cuánto. Y eso en los 90 era así y probablemente ahora también. Sin embargo, a él, por haber matado a 2 muchachitos blancos, pues ya le pedían la pena capital y poco menos, porque ya no les dejan colgarlos de los árboles, quiero decirte. Entonces, son casos diferentes, pero parten de la misma injusticia, como tú has dicho, del racismo sistémico y hasta endémico que existe en Estados Unidos. En el sur. Y ahí hay un elemento interesante en las dos, y es que en ambas se necesita, lo que se quiere decir un poco es que para salir de esos pozos, pues se necesita la colaboración entre blancos y negros, ¿no? Porque realmente en las dos el abogado es blanco, y los llaman siempre, a estos abogados los llaman los nigger lover todo el rato, ¿no? Y van más en contra de ellos que contra los propios afroamericanos. Y se ve claro esa simbiosis entre los dos, ¿no? Que de este pozo no vamos a salir los afroamericanos solos, y los blancos tampoco nos vais a sacar solos. Tenemos que ir los dos conjuntamente. Pero, a ver, yo creo que en esta película, a mí la película me parece excesivamente fantasiosa. Me parece muy buena, me parece que critica algo muy necesario y que lo presenta genial, y le voy a dar muy buena nota, pero me parece que la resolución final y lo que sucede en relación a todo esto me parece que es algo que es irrealizable. O sea, porque un tío, si mata a 2 personas, da igual del color que sea, no va a salir a la cárcel de ninguna manera. Bueno, a ver. Puede ir al psiquiátrico, si fue en su casa a lo mejor sí, pero si mata a 2 personas a bocajarro en un pensemos juzgado, en el... va a la cárcel. Sí, hirió policías también. No, eran... Hirió un policía también. 4 personas. Pero quitando eso, que puede ser la resolución que ellos quieran, porque son americanos y les gusta pues siempre ponerse en los casos más exagerados y que siempre acaben bien, yo creo que eso pues sirve para denunciar un poco la impunidad con la que se actúa con respecto a muchas personas, como estos 2 blancos
que violan a la chica y le hacen absolutamente de todo, a los que probablemente, pues a lo mejor los metían en la cárcel 6 meses o ni eso, o les mandaban pagar una multa, o les hacían la vista gorda. Bueno, vale, no os acerquéis a esa familia y ya está. En cambio, si eso nos hacen ver que si eso lo hubiese hecho un afroamericano, no es que fuese a la cárcel, es que lo iban a matar, iban a hacer de todo. Eso es lo que creo que nos quiere hacer ver la película y creo que nos lo hace ver bastante bien. Pero lo otro me parece, a mí personalmente, me parece pura fantasía. Pero es una película, obviamente. Ya, bueno, yo creo que es un poco el problema de todas las historias de este hombre. Porque luego si, por ejemplo, te pones a ver El Jurado, que es de John Cusack, y bueno, de unos años después, pues es exactamente igual de fantasiosa, incluso Legítima Defensa. Yo creo que al final John Grisham no quiere aferrarse demasiado a la realidad, sino contar una historia de evasión, o con una estructura que es casi de evasión, de la que le puede sacar algunas cosas, sí, pero al final no deja de ser cine de evasión. Al menos, casi, no sé, bajo mí. Sí. A mí me parece hasta a veces casi como una fábula la película. Con una moral detrás que te quiere transmitir. Pero está bien. Es que yo digo que eso es fantasioso, pero la película está muy bien. Claro, claro. Una fábula moral y además tiene 2 momentos para mí muy importantes. Bueno, tiene 3. Que uno de ellos es cuando le dice Samuel L. Jackson por qué realmente le ha elegido a él de abogado, cuando los de la Asociación de los Afroamericanos le traían un abogado que al parecer era muchísimo mejor y que no había perdido de ningún caso y tal y cual. Dice, porque tú eres parte del enemigo. Cuando me ven a mí, aquí esta gente, es que además un jurado que habían escogido y eran todos blancos, claro, para que no hubiera ningún negro para que dijera, claro. Pues dice, me ven a mí y ven a un hombre negro. Entonces necesito a alguien para que esta gente pueda ver, y ese alguien eres tú. Y luego cuando el otro, no me acuerdo si es en ese momento, después le dice, luego le responde y tal y cual, y dice, bueno, tampoco es que tu hija y mi hija vayan a hacerse amigas y tal. Y entonces eso enlaza, gran spoiler, con el momento final de la película en el que están haciendo la típica barbacoa sureña y los afroamericanos, que vemos hasta el sheriff y tal y cual, y viene el otro con su mujer y su hija ahí a participar a la barbacoa. Pues en el fondo, después de todo ese horror, yo creo que uno de los mensajes de la película lo que nos viene a decir es eso, hay que unirse, pues hacer barbacoa, llevarse bien con la gente, sin importar su color o su... O sea, si tú puedes irte de barbacoa con la gente y ahí sin problema, pues muchos de estos prejuicios irán desapareciendo rápidamente. Pero el problema es que nos obstinamos en dividirnos en grupos, los blancos, los negros, los azules, los naranjas y todo este rollo. Esta fue una época de mucho auge en el cine judicial, ¿no? Los 90. La tapadera. Sí. La noche cae sobre Manhattan. Sí. Es verdad. Bueno, tiene muchísimas películas. No sé si fue la mejor época, pero igual una de las más prolíficas, sí. Porque, joder, o sea... Habíamos comentado una. Billy Wilder, que habíamos comentado. De Carol. La noche cae sobre Manhattan también. Sí. Sí. Debe ser de por ahí. No me acuerdo ahora bien. Es del 92, por ahí también. Es del estilo. Bueno, pero no sé si El Padrino 3 tiene bastantes escenas judiciales. No sé, me quiere sonar. ¿Cuál? El Padrino 3 tiene algunas escenas judiciales también. No, era El Padrino 2. El Padrino 2 tenía escenas ante comisiones de investigación. El Padrino 3 es más rollo Vaticano, que bueno, sería una película de esas para recomendar esta semana que entra, ¿no? Que va a ser una semana intensa, sí. Se refiere a cosas alérgicas, ¿no? A ver cuánto dura el siguiente papa, ¿no? Espero que más que con Pablo I, después de confesar a Michael Corleone. Yo creo que presenta ahí también algo bastante importante, y es el tema de tomarse la justicia por la parte de uno. Yo había estudiado, cuando tenía filosofía política en la carrera, había estudiado a John Locke, que decía que la justicia había que darla a un organismo independiente y que ese organismo la distribuyese, porque si tú eres juez y parte, pues siempre sería muy difícil vivir, ¿no? Porque, por ejemplo, alguien te entra a robar en tu casa y tú le pegas 2 tiros.
Claro, en Estados Unidos a lo mejor eso está bien, pero si te lo paras a pensar y dices, a ver, entonces ¿qué vamos a estar pegando 2 tiros a todo el mundo? Nos quedamos solos. Pero Si alguien te pega, puedes... tú no vas a ser proporcional, tú vas a coger y tirar una piedra a la cabeza. O sea, Sí, pero entonces, no puedes ser juez y parte. está tío. está muy bien eso en el sentido de que se muestra una acción, una animalada, lo que hacen estos 2 hombres, una auténtica salvajada, y luego se muestra una reacción por parte del padre de la niña. Y en la película se nos muestra como mucha gente empatiza con el padre. Y yo haría lo mismo. Si alguien toca a mi hija y le hace eso, yo hago exactamente lo mismo. Y eso nos hace pensar también, claro, sí, todos haríamos lo mismo. Pero si todos hiciésemos este tipo de cosas y respondiésemos brutalmente ante una injusticia, entonces el mundo sería un lugar difícil, si no esperásemos por los procesos judiciales y demás. Pero claro, luego tenemos el otro problema. Si este hombre esperase por un proceso judicial, esos 2 hombres iban a ser castigados proporcionalmente. Ese es el gran problema. Y el gran Vamos problema a ver. sí, acabo. Si tenemos ese gran problema estructural con la justicia, que prácticamente solo se le aplica desproporcionadísimamente a una parte de la sociedad y a la otra no se le aplica, entonces la moraleja es que van a surgir estos casos de gente que se tome la venganza con su mano. Entonces vamos a estar ante este problema. Claro, o sea, yo básicamente, bueno, lo que comentabas antes de que si el juez es parte, no es parte... Realmente nuestro sistema es imposible que sea parte. Hay un principio de incompatibilidades que hace que estas cosas no sucedan. Incluso los órganos que investigan no son los órganos que al final enjuician. Es decir, hay un juez de instrucción, hay jueces que se dedican al enjuiciamiento, hay magistrados presidentes que lo único que hacen es tomar el veredicto del jurado y hacer una sentencia. O sea que realmente todo está configurado de una manera que sea un proceso garantista. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque haya garantías, hay que diferenciar lo que es el derecho de la justicia. O sea, el derecho no tiene por qué ser justo. Un sistema tiene que garantizar que los ciudadanos tengan a su disposición ciertos derechos para poder ver satisfechas, ver satisfechos sus necesidades en el ámbito judicial, que se diriman sus conflictos, ¿no? Claro, realmente la justicia no es infalible y lo único que tenemos es igualdad ante la ley. O sea, lo único que tenemos en la ley es un artículo que nos dice que hay una tutela judicial efectiva, que todos pueden tener acceso a los tribunales en igualdad de condiciones, en igualdad de armas y tal. Pueden ser asistidos por letrado, por procurador, si hace falta, y tienen derecho a un juez imparcial. Lo que dices tú, más o menos, al menos por lo que yo entiendo, es que hay como una especie de conflicto de clase que atraviesa todo el tema de la justicia. A ver. Sí, bueno, en este contexto me refiero. Claro, bueno, de clase racial más que de clase. Sí. Ya, lo racial, hay elementos diferenciadores. Efectivamente, son problemas que no tienen tanto que ver con la justicia, sino con la estructura de la sociedad. Yo creo que eso es una cuestión que afecta más a la política y a cómo se vaya a configurar y a la forma que tienen las personas de vivir su cultura, sus tradiciones, sus conflictos, sus prejuicios, ¿no? Y al final es algo que se va tallando poco a poco, ¿no? Cuando digamos que alcanzamos un equilibrio, todos seremos iguales en términos reales ante la ley. Al final, claro. Eso está muy bien, Caride, y como de forma teórica estoy de acuerdo contigo 100%. Pero realmente lo que sabemos, porque nos lo dicen las estadísticas, es que hay más delincuentes en general en Estados Unidos y más delincuentes violentos blancos que negros. Sin embargo, curiosamente, hay más negros en las cárceles que los blancos. Entonces, es una cosa social, evidentemente, pero espérate. Pero afecta al sistema de justicia, porque si no afectara al sistema de justicia y el sistema de justicia estadounidense funcionara bien, no habría más negros que blancos. De hecho, se plantea en la película una cosa, y ya os dejo, no voy a ser muy largo, perdonad. Cuando él propone el cambio de jurisdicción porque dice en este sitio no le van a juzgar bien porque es una mayoría de blancos y un 30% de negros, y entonces es posible que el jurado, que es lo que luego pasa, sea solo de blancos, vamos a cambiarlo de jurisdicción. Y lo que le responde el juez, que el juez también es curioso elemento en la película, y dice, sí, tiene usted razón, pero en mi respuesta le he dicho que realmente en ningún sitio del sur y lo malo es que el hombre probablemente tenga razón, en ningún sitio del sur de Estados Unidos va a tener un juicio justo, así que no le voy a dar el cambio de jurisdicción porque qué más da aquí o allí si no lo va a tener en ninguno de los sitios. Entonces, evidentemente el sistema
americano puede funcionar muy bien, pero como la sociedad y el sistema jurídico son dos cosas que tienen que funcionar uno con el otro, ya sea por una cosa o por otra, pues el sistema falla y entonces pues se producen estas injusticias, que es lo que produce la acción del personaje de Samuel L. Jackson, porque él sabe que esos dos muchachos, que a mí me parece atroz lo que hizo, ojo, pero que esos muchachos no van a ir a la cárcel o van a ir y luego para acá. Sí, a ver, yo cuando decía lo de justicia no me refería al ideal regulativo de justicia o el ideal filosófico, lo que sea, me refería un poco a la aplicación igual de las leyes a todos. Como un poco lo que dijiste tú, no me refería a un ideal de ninguna manera. Pero veo que en la película, yo no hablo más allá porque tampoco conozco demasiado la situación de... Hombre, así muy por encima, pero no conozco demasiado, no puedo opinar demasiado sobre la situación en Estados Unidos con respecto a eso. Pero lo que se ve en la película es que hay un sistema judicial que en principio, en el papel, pues todos los ciudadanos son iguales ante la ley, todos tienen derecho a esto, lo otro. Si te asesinan a alguien, pues entonces tiene que pagar de esta manera, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Pero en la práctica es un poco lo que dice Daniel, o sea, la estructura que se monta en torno a ese sistema judicial en cada pueblo de esa zona, en cada ciudad, está montada de tal manera que aunque las leyes se apliquen igualmente a todos, pues siempre va a ganar un poco el bando que es mayoritario. Si los órganos de poder y los órganos de influencia en la zona, incluso los jurados que se montan, están todos constituidos por gente blanca, sobre todo hombres, con una mentalidad tirando a conservadora, la probabilidad de que a un afroamericano lo enjuicien de un crimen cuando hay una duda razonable es más alta que si fuesen, por ejemplo, todos ellos afroamericanos y de otra procedencia. Pero sí, es un tema complejo, o sea, yo lo analizo desde la película, pero hay mil cosas. Claro, pero es que aquí estamos hablando de temas culturales, quiero decir que, claro, aquí vamos a ver, los jueces son personas también, tienen prejuicios, tienen sentimientos encontrados, tienen conflictos, pues como todos, ¿no? Yo una vez me imaginé la escena de un juez, para una historia, me la imaginé por una historia, de un juez que de repente es un culé, un barcelonista de la hostia, y se enfrenta ante la decisión de ordenar la disolución del Fútbol Club Barcelona. Y tendría ese conflicto, ¿no?, entre los colores de su corazón, el equipo de su infancia y lo que es de verdad justo, ¿no? Y bueno, ahí por en medio los Boixos Nois actuarían, le amenazarían y todo lo demás, pero bueno, es una de esas historias inconclusas que nunca van a llegar a ningún lado, pero viene a representar un poco lo que intento decir. Quiero decir, al final hay una cosa que dijo Carlos Fernández Liria que a mí se me marcó. O sea, realmente, ¿cuál es el Dios de esta sociedad? Lo que permanece más allá de nosotros. Las instituciones. Es decir, puede que las instituciones estén a medio construir, pero vamos a poner un ladrillo tras otro, ¿no? Y vamos a intentar borrar o eliminar esas cosas que afectan negativamente a su permanencia en el tiempo y su objetivo de lograr una justicia igualitaria. O sea, esto es desde el puro idealismo, ¿no? Pero al fin y al cabo, también hay que ser un poco idealistas en este jodido mundo, ¿no? David Caride aquí en el podcast está interpretando el personaje de Donald Sutherland que le decía a Magic McConaughey, vamos a salvar al mundo caso por caso. Exacto, sí, pues mira, está bien. Además me cae muy bien Donald. Es una buena idea, la verdad, porque es que realmente es... claro, cambiar la idea general sí es muy bonito, pero realmente hay que ir a los casos particulares, intentar aplicarlo en cada caso. A ver, y realmente, bueno, el sistema estadounidense en el ámbito, claro, esto no es un caso civil, ¿no? Pero, por ejemplo, esto se ejemplifica muy bien en el ámbito de lo que llaman el common law. El sistema americano, en lo que respecta al derecho civil, salvo Luisiana, es un sistema de precedentes. Es decir, que para ellos la jurisprudencia tiene muchísimo más peso. O sea, no tienen un código civil en la mayoría de los estados al que echar mano. No, en el ámbito penal es una cosa diferente. Pero aquí, digamos que su derecho se va construyendo a medida que se va construyendo su historia, ¿no? Que es un poco... Es interesante, ¿no? No digo que sea lo más garantista del mundo, pero es poético hasta cierto punto, ¿no? No sabéis, no sé si... ¿Entendéis un poco? Hombre, garantista igual no, pero por lo menos desde lo malo es como medio coherente, porque como se aplicó una vez, pues se aplica siempre. Pero, claro, o vas puliendo. La primera vez puede aplicarse mal, pero sí, por lo menos si se aplica mal siempre. No somos injustos en ese sentido. Lo aplicamos siempre igual.
Es como cuando se genera doctrina en un TSJ y de repente tienes una sentencia del TSJ que dice esto y luego otra sentencia del mismo tribunal dice lo contrario. Y ahí hay un choque de doctrina. Y, por ejemplo, tienen que elevar esto a un órgano superior, al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional. ¿Ves? O sea, creo que al final está muy bien que haya choques y que se vayan matizando un poco las cosas, porque al final en el derecho yo creo que es la única vía que existe para llegar o aproximarse al menos hasta la verdad. No. Lo que quiere decir, sí. David, por ejemplo, hay por poner un ejemplo, yo si queréis volvemos a la película, una sentencia muy famosa, ahora no me acuerdo del nombre, que era cuando en el sur se decía separado pero igual, que era los servicios blancos y negros van a tener, pero separados no se juntaban y supuestamente igual. Lo que pasa es que el mismo Estado invertía más en la educación de blancos que la de negros. Y entonces el Tribunal Supremo de Estados Unidos dijo, esto no vale para nada. Aquí todo el mundo junto, porque está claro y demostrado que separado, pero igual no es. Y entonces el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en este caso, lo que hizo es desautorizar una serie de leyes que existían en los estados del sur de Estados Unidos. O sea, eso aquí en Europa no se puede hacer, pero en América un tribunal, depende de lo grande que sea el Tribunal Supremo de Estados Unidos o el Tribunal Superior de Justicia del Estado, puede echar para atrás una ley. Sí. Bueno, aquí realmente creo que, ya volviendo a la película, hago este pequeño añadido. Aquí, por ejemplo, sí que tenemos el Tribunal Constitucional, que creo que ahora está revisando algunos capítulos de la ley trans o algo así, no estoy muy al tanto de eso. Pero claro, o sea, si por ejemplo hay una ley que se contraviene los derechos fundamentales recogidos en la Constitución o alguno de los capítulos de la Constitución, por ejemplo, la organización territorial o la relación de la administración con las Cortes y de los ciudadanos con las Cortes y todo lo demás, pues entonces sí que se puede pronunciar y echar para abajo igual no toda la ley, pero sí las partes que se consideren inconstitucionales. O sea, creo que... A ver, realmente es que el sistema en España no está tan mal pensado. O sea, no está tan mal pensado. Otra cosa es que al final pues haya estos pequeños problemas porque, bueno, la ley no es infalible y al final pues a veces hay sentencias injustas. Pero bueno, creo que es pasito a pasito. Pasito a pasito se puede llegar a conseguir lo que nos proponemos si es que algún día lo alcanzamos. Y ya con esto termino. Podemos volver a la película si queréis y hacemos un punto de giro. Pero claro, es un poco lo que te muestra la película, eso de ir poco a poco. Pero claro, aquí lo hace de una manera muy, muy abrupta al final, porque realmente, haciendo spoiler otra vez, el hombre sale absuelto de todo crimen y es como... Claro, eso no se lo cree nadie, primero porque los testigos y la gente que llevaban estaban quedando bastante mal. La gente tenía... Los del jurado estaban ahí con una cara de que lo querían condenar sí o sí. Entonces a mí eso me choca mucho y creo que le da un toque demasiado fantasioso al final. Digo, a lo mejor en vez de condenarlo a la silla eléctrica, pues, o la inyección letal, pues lo meten 10 años en la cárcel o lo que sea, pero claro, que queda absuelto completamente. Aparte no había un informe médico, al final no se presentó un informe médico que ¿cómo se dice? Lo catalogase como enfermo mental o como enajenado o lo que sea. Bueno, me gusta que vayáis a la práctica de las pruebas. Dale. Hubo dos médicos, el médico del Estado, el médico que trajo el fiscal, que... Sí, psicólogo, es más, sí. El psicólogo que dijo que no y luego el abogado demostró que él había dicho mucha gente que no, que en toda su carrera en los juzgados el psicólogo siempre había dicho que no era enajenado y luego algunos de esos supuestamente no enajenados acababan internos en el propio centro que él dirigía, con lo cual ese digamos que quedó desautorizado totalmente. Sí, pero el siguiente quedó también desautorizado. Claro, aunque luego él al final en el alegato, el abogado, spoiler, vale, quien no quiera oírlo lo dijo, por el tema de que lo habían cogido con tema de corrupción de menores con una menor y luego resulta que era su novio de toda la vida, que él tenía 21 años, ella tenía 17 y que era su actual esposa y madre de sus hijos. Entonces era
Otra cosa, no digo que con eso lo arreglara, pero que al final nos enteramos de que el tío no es que fuera un degenerado, sino que era su novia y su actual esposa, y que había una diferencia de edad, pero una diferencia de edad de unos años, no es que el tío tuviera 40 y la chavala, sino que él tenía 21. Pero bueno, sí, al final el tema es un poco... Es que es eso, yo lo veo como una fábula moral muy dura, pero una fábula moral y tal, y con momentos muy épicos que lo que intenta no es tanto a lo mejor trasladarte la realidad, que un poco sí lo hace, sino hacerte sentir cosas y hacerte pensar cosas. Yo ese momento, no voy a decir el qué, pero voy a contar una cosa, ese momento del alegato final del abogado, que ya con eso a mí, y yo no creo que sea mejor que nadie, se me revuelve todo. Y tiene que añadir, y ahora imagínense que, y no lo voy a decir, ¿vale? Y entonces hace todo el mundo en la sala, bueno, todo el mundo no, los blancos, claro. Oh, como en plan de... Entonces ahí te dice ahí la cosa, o sea, no es suficiente todo lo que le pasa a esta chavala para que tú digas, vamos a liberar a este señor, sino que además tienes que añadirle el componente de, pues ese es un poco el mensaje. Ahora sí, que al final sea un poco muy, bueno, porque quieres acabar tu fábula bien y porque yo creo que al final, la idea final es que Samuel L. Jackson y Matthew McConaughey con sus familias correspondientes acaben juntos haciendo una barbacoa y ya tienes el mensaje completo de al final así es que se acaba con el racismo. Hay otro elemento que a mí la película en ese sentido me parece muy maniquea, en el sentido de que hay un bien y un mal muy definidos desde el principio. Y aunque lo que hace Samuel Jackson es una barbaridad, la película como que intenta hacerlo ver como algo bueno, y todo lo que hace de ese lado Matthew McConaughey y Samuel L. Jackson, todo está, entre comillas, bien, y del otro lado está todo un poco mal. Entonces nos monta ese maniqueísmo. Pero bueno, claro, si lo vemos como esa especie de fábula, esa especie de fábula moral y demás, pues con una moraleja y todo el rollo, entonces funciona. Pero si no, a mí me pierde ese hiperrealismo que tenía la película al principio. Mira, hay un montón de escenas en la película, un montón de cosas interesantes. Pero a mí hay una escena que fue la que más me gustó de toda la película. Cuando le tiran a la cabeza un cóctel molotov al líder del Ku Klux Klan y empieza a quemarse. O sea, no hay escena en toda la película que dura 2 horas y pico que le tiren al atontado ese, que es que ya no es ser racista, no, es que solo decía gilipolleces, como toda la gente de estos organismos, le tiren el cóctel ahí, que el tío ardiendo, ¡ay, me quemo! No. Había uno que lleva una capucha roja. Sí, porque era el líder, era el dragón. Sí, tienen nombres rimbombantes, Phantom, le gusta ahí. Eso es un poco, yo creo que tiene que ver con la fragilidad del ego, pues el líder es el gran dragón y luego el otro tiene no sé qué, y se visten como en la Semana Santa sevillana, además, porque esos Vaya personajes, tío. Porque ellos se vestían de forma más simple, pero cuando se hizo una película, estos son una digresión como las del Señor Caribe. Cuando se hizo una película, El nacimiento de una nación, película entre las más racistas de la historia, hostia, brutal, pues claro, a la hora de representar tal cual al Ku Klux Klan dijeron, es que salen muy poco épicos. Y uno de los no sé si era el de fotografía, uno de los que trabajó en la película había estado en Sevilla en Semana Santa y dijo, ¿y si les subimos las capuchas, les ponemos una cruz aquí, no sé qué? O sea, lo sacó todo esto, no es coña, de la Semana Santa sevillana, y ya dejaron de ser 4 pringaos con una almohada tapándose la cabeza a ser los defensores de la raza blanca y tal y cual, y así es el tema. Entonces esa gente, pues, a partir de ahí se dieron cuenta que entre la gente ignorante blanca, pues lo que pegaba eran las cosas rimbombantes, y entonces es el gran dragón, el no sé qué, el no sé cuánto, todos así muy... Yo no sé, pero es que ya van unas cuantas veces que Hollywood, o lo que era el proto-Hollywood, bueno, el nacimiento de una nación es una barbaridad. De hecho, los negros no son negros, son blancos pintados de negro. Pero bueno, lo que dices de que cogen elementos de la cultura andaluza y tal, es flipante, porque es que esto lo lleva haciendo Hollywood desde tiempos inmemoriales. Porque si te paras a ver Misión Imposible 2, o sea, pusieron las fallas en Sevilla.
En Eso Sevilla, estaba porque en pensando Sevilla. yo. Es verdad. Luego, otra película de Tom Cruise, Noche y Día, que también en En Sevilla, ese, creo. Pero en hacen esa San las- Fermín en Sevilla. El San fue el Fermín. mayor error O sea, en pero ese. esta gente se fumó varios porros. O Sí. sea, La esta mejor, gente la mejor coge la referencia, iconografía. la mejor Sí, referencia es la de Scorsese en After Hours. Al principio cuando está en el taxi, que sí, se va escuchando la sevillana, cuando le sale el billete volando por el taxi, por la ventana. sí, sí, sí. Madre mía, no, madre Sí, mía. es verdad, muy referencial. Pero bueno, hay que ver el nacimiento de una nación. Esa, de hecho, se podría ver en directo, que no tiene derechos. Es una Buf, no película sé si muda. tendré Una de las estómago. primeras No me películas. la vendisteis muy bien, ¿eh? No, 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 hay que verla. Es una de esas pelis. Joder, es de Griffith. No, no era de Griffith. Que alguien me corrija. Es. A ver, la Hostia, película Griffith. está muy A bien ver, hecha. es que. Claro, claro. O sea, quiero decir que es una película épica, hecha, bueno, rodada en cine mudo y tal. Y que es una de las primeras grandes obras de la historia del cine. Otra cosa es que, claro, tengamos que valorarla hoy en día, bajo los cánones de hoy en día, y digamos, qué puta locura es esta. Pero aún así, poniéndonos en la época, en términos puramente formales, sigue siendo impresionante. Pues podemos llegar ya a las conclusiones, si queréis. Más que las conclusiones, podemos dar una valoración. Vamos a empezar por Phantom, que nos diga Bueno, su, pues a mí me ha parecido su una nota. película la mar de interesante, sobre todo por el tema que presenta. No estaba muy acostumbrado yo a este tipo de guiones y me parece que está bastante bien tratado. Tiene un reparto sólido, unos decorados también interesantes y bueno, yo le voy a dar buena nota. Sí que es verdad que la vi en una calidad que no me hizo mucha gracia y que seguramente lo hubiera disfrutado más si fuera en Blu-ray, pero está descatalogado. Pero le voy a dar un 8. Me ha gustado. Repetiría para verlo. Sí, se ve mucho la diferencia Hostia. también entre las casas de los blancos y los afroamericanos, sobre todo con el tema del juez, que tiene tremenda mansión y los otros viven casi en caravana. Yo le voy a dar Sí, un poquito bueno, más, dale. un 8,5. Me parece que te presenta ese problema, te presenta todo el tema de la injusticia estructural y demás, y te mete en el procedimiento jurídico, bueno, cómo se va intentando resolver todo el tema. Está todo bastante bien detallado, bastante bien representado lo que es la zona, los decorados muy bien, muy fiel a lo que es el gótico sureño, al estilo de Matar a un ruiseñor, cómo se va presentando todo. Y tiene ese mensaje fuerte que, bueno, de alguna manera también tendríamos, bueno, ya se está aplicando y demás, se está avanzando mucho, pero bueno, vemos que aún hay varias cosas que nos faltan por desarrollar. Y yo creo que por todo eso, pues sí, 8,5. Pero me falla eso, el final, que me parece, pues, claro, pura fantasía, ¿no? Malcolm X, por ejemplo, lo mataron los suyos y no llegó a nada. Pero la importancia que tuvo fue enorme, pero él fue paso a paso, pero acabó mal. Lo acabaron matando con 40, con Claro, 35 a veces pasan estas historias, ¿no? Bueno, yo la voté el día 1 de marzo del 2014, o sea, le puse un 6, o sea que ahora le voy a subir, le voy a poner un 7, un 7,5. No le pongo más porque, bueno, o sea, joder, a pesar de que sea una fábula y todo lo demás, no sé, a mí me falta más conexión con la realidad, con algo que me pueda creer realmente. Pero es algo que me pasa con John Grisham en general, o sea que no me hagáis mucho caso. En fin, y joder, bueno, a ver, yo creo que el reparto es cojonudo, creo que ver a Donald Sutherland es cojonudo siempre, y si puedes tener al hijo por ahí, joder, que Kiefer Sutherland luego se volvió un mítico, pero bueno, en fin, nada, 7,5, lo dejamos ahí. Bueno, pues yo le pongo un 9 porque a mí esta película me gusta mucho. Es una película que de hecho he visto muchas veces. Creo que trata bien diferentes temas y aunque el final pues sea un poco a lo mejor irreal, pues te presenta una realidad que se daba en el sur de Estados Unidos y que yo creo que lamentablemente se sigue dando un poco. Entonces, como historia para concienciar, pues me parece bien. Y luego creo que los actores lo hacen bien, sus interacciones son interesantes, ¿no? Pues, por ejemplo, te encuentras del lado de Samuel L. Jackson a Sandra Bullock, que es la típica persona que recién salida de la facultad, además de ciudad, de mentalidad liberal, en contra de la pena de muerte, y en cambio
Matthew McConaughey dice, no, oye, que yo estoy a favor de la pena de muerte. Yo lo que creo que a esta persona no se le debería ejecutar y, sin embargo, los dos apoyan la misma causa de defender. Entonces, en ese sentido, aparte de su parte moral, yo creo que representa bastante bien la realidad del sur estadounidense, por decirlo de alguna forma. Y luego, pues, bueno, aunque sí es verdad, yo le doy la razón a Rubén en que el final sea un poco utópico, quizás, pero bueno, al final esto es una película. ¿Yo qué queréis que os diga? Yo esa escena final en la que gritan lo de inocente y sale ahí y la hija de él que estaba afuera, para no ver todo el juicio, evidentemente, ve a su padre y se pone contenta y va corriendo para allá. ¿Tú crees que os diga? A mí se me arruga el corazón, porque al final yo lo que veo es, con todo el horror, con todo lo que hemos visto en esta película, la historia de un padre y una hija. Al final de todo, me da igual el color del padre y el color de la hija, y creo que eso es lo que debería ser importante. Por eso les pongo un 9. Pues nada, gracias a los tres y nos vemos en la próxima. Saludos.